¡Aupa su caldarís! Lo que estás viendo en tu pantalla no son unas simples patatas a la riojana, son unas patatas a la riojana de campeonato. ¿Estas ganan la chapela? Sí o sí. Mira ese caldo tan gordito, que parece una salsa, patata en su punto, chorizo que te guiña un ojo desde el plato, y ese color que ya te avisa de un nivel de sabor que no se consigue con la receta básica de toda la vida. Quédate hasta el final porque te voy a contar todos los trucos para que te salgan así de espectaculares. Sabrás el porqué de cada paso, para que estas patatas a la riojana pasen de ser un plato de supervivencia de estudiante a una receta de escándalo, capaz de conquistar cualquier paladar. Prepara tus cuchillos y cacerolas, ¡vamos al lío! Si te gusta comer rico, estás en el sitio adecuado. Bienvenidos a la cocina de Neko Sukaldari. Empezamos con la mise en place, que es la base de cualquier cocina seria. Pica muy fino la cebolla morada de Zaya. La cebolla morada es más dulce y menos agresiva que otras. Al pocharla bien casi se funde en el caldo, endulza el conjunto y ayuda a que la salsa quede más sedosa. Pica también muy fino los 3 dientes de ajo. El ajo va a aromatizar desde el minuto 1 el aceite y el sofrito. Picado fino se integra mejor y no te aparecen tropezones agresivos. Estoy seguro de que en casa has preparado muchas veces patatas a la riojana, pero te garantizo que con esta receta las vas a llevar a otro nivel. Pela las patatas. Te recomiendo que utilices las variedades Kennebec o Mona Lisa, que son perfectas para guisar. Pica el pimiento verde. El pimiento aporta frescor vegetal y un punto de amargor suave que equilibra la grasa del chorizo y la potencia del pimentón, elemento clave en cualquier sofrito. Y pica la alegría riojana. Aquí viene una de las claves. Usar alegría riojana en vez de pimentón picante. La alegría tiene un picante más complejo, con matices afrutados y el sabor a leña de su asado. Aporta un sabor profundísimo al guiso, que combina perfecto con el pimentón ahumado. En cuanto a la cantidad, una alegría es para todos los públicos. A mí me gusta añadir 2 o 3, pero esto es cuestión de gustos, a mí me flipa el picante. Vamos con el chorizo, uno de los protagonistas indiscutibles de este plato, y no me refiero a los políticos. Es vital que utilices un chorizo fresco de calidad. A mí me encantan estos chorizos de Orozco, un pueblo al lado de Bilbao. Están elaborados con magro de cerdo, panceta, pimentón y carne de pimientos choriceros. Eso marca la diferencia, son fijos en mis guisotes. Corta los chorizos en rodajas, que no sean ni gruesas ni finas, aproximadamente de 1,5 dedos o 2 de grosor. Qué alegría le da un buen chorizo a cualquier guiso, ¡me encanta! Pon a calentar una cazuela amplia a fuego medio. A mí me encantan estas de hierro fundido, que son perfectas para guisar porque distribuyen bien el calor. Añade un chorrito generoso de aceite de oliva virgen extra. Cuando el aceite esté caliente pero sin que llegue a humear, esto es importante para no quemar los ajos porque el ajo demasiado tostado o quemado amargaría el guiso. Añade el ajo picado y ponlo a bailar en la cazuela. Déjalos bailando un momentito para que perfumen el aceite y en cuanto empiecen a coger un ligero tono rubio, entra la cebolla. Añade la cebolla morada de Zaya picada y dale un punto de sal. Ese toque de sal inicial ayuda a que la cebolla suelte agua y se poche antes, acelerando el proceso y concentrando el sabor. Agrega también la alegría riojana picada. Como te he dicho antes, la utilizo en lugar del pimentón picante y para mí es una de las claves de esta receta, por la profundidad de sabor que aporta y sus ricos matices. La metemos pronto en el sofrito para que suelte sabor al aceite desde el inicio y se funda con la cebolla y el ajo. Eso crea una base aromática brutal que luego se trasladará a todo el guiso. Añade el pimiento verde picado. La idea aquí es que todas las verduras suden juntas y se ablanden despacio. No queremos prisas. Un buen sofrito es la diferencia entre un plato correcto y uno memorable. Sofríe todo a fuego medio sin quemar, hasta que la verdura esté pochada, haya perdido agua y se empiece a ver algo caramelizada en sus bordes. Ese punto ligeramente tostado sin llegar a quemar es pura reacción de Maillard. Más sabor, más complejidad y una base de guiso de campeonato. Añade unos pellizcos de sal de añana para ayudar al sofrito a sudar. Remueve y sigue cocinando hasta que la verdura llegue a donde queremos. Este es uno de esos platos perfectos para entonar el cuerpo esos días fríos y húmedos que tanto se dan en el norte. Cuando el sofrito esté bien trabajado, entra en juego el chorizo de Orozco. Añade el chorizo fresco que hemos troceado en rodajas de 1,5 dedos de grosor. No tires el chorizo sin más, repártelo bien por la cazuela para que todas las piezas tengan contacto con el calor. Queremos que el chorizo empiece a sudar, que suelte parte de su grasa al sofrito. Esa grasa es oro, lleva pimentón, carne de pimientos choriceros y esto aporta un sabor muy especial al guiso. Pero ojo, no queremos freír el chorizo a lo bestia.
Si lo doras demasiado se seca y el pimentón puede llegar a amargar. Saltea el chorizo un par de minutos a fuego medio hasta que veas que empieza a soltar ese color rojizo y la cocina huela a gloria. Cuando tengas el sofrito con el chorizo ya sudando, baja un poco el fuego. Añade las 2 cucharadas de pimentón ahumado de la Vera. Este paso es clave, el pimentón necesita calor para despertar su aroma, pero si te pasas de temperatura se quema y amarga el guiso entero. Mézclalo rápido con el sofrito y la grasa del chorizo que te ayudará a disolver esos pigmentos y crear ese color rojo intenso tan característico de unas buenas patatas a la riojana. Vamos a seguir creando capas de sabor en la cazuela. Añade ahora las 3 cucharadas de carne de pimiento choricero. El pimiento choricero aporta profundidad, un sabor a guiso tradicional y un toque ligeramente dulzón que equilibra la potencia del pimentón y del chorizo. Es como subir de nivel el sabor base del plato. Añade también una cucharada de tomate concentrado. No es lo mismo que el tomate frito ni el tomate natural. El tomate concentrado es umami puro. Ayuda a redondear la salsa y al cocinarlo un par de minutos desarrolla notas tostadas que hacen que el caldo sepa a que ha estado horas al fuego, aunque no sea así. Remueve bien todo y deja que esos ingredientes se cocinen junto al sofrito 1 o 2 minutos, para quitarle el sabor crudo al tomate concentrado y al pimiento choricero, antes de entrar con el agua y las patatas. Toca añadir las patatas a la fiesta. Es muy importante que no las cortes en cubos. Tienes que chascarlas. ¿Cómo? Metes el cuchillo en la patata y en lugar de cortar recto, giras la muñeca y desgarras el final del trozo. Ese gesto tan sencillo es uno de los trucos más importantes de la receta. Chascar la patata genera superficies irregulares que sueltan más almidón durante la cocción. Este almidón va a engordar el caldo de manera natural, sin necesidades pesantes, y vas a conseguir ese caldo gordito casi a medio camino entre sopa y salsa, que se agarra a la patata y al chorizo. Mezcla bien las patatas con el sofrito y el chorizo, para que se impregnen desde el principio con toda la grasa y el sabor. Vamos a mojar las patatas con agua caliente, para no frenar la cocción del guiso. La idea es cubrir justo las patatas, sin pasarte demasiado. Si pones mucha agua te quedará un caldo aguado y perderás concentración de sabor. Es mejor rectificar al final si hace falta. Sube el fuego hasta llevarlo a ebullición. Añade las 2 hojas de laurel. El laurel aporta un perfume herbal fresco que limpia un poco la sensación grasa del plato y le da un toque tradicional inconfundible, la esencia de la cocina de las amamas de toda la vida. Zona con sal de añana. La sal de añana tiene buena mineralidad y se integra muy bien en los guisos. Ve con calma. Es mejor quedarse un poco corto al principio y ajustar al final, cuando el caldo ya esté concentrado. Eso siempre sin tapar la cazuela, para que reduzca el líquido y se concentre en los sabores. Cuando rompa a hervir, baja a fuego medio alto y cocina durante unos 30 minutos. Aquí hay otra clave, no remuevas como si no hubiera un mañana. Si mueves demasiado las patatas se van a romper y no queremos un puré, queremos trozos enteros de patata, pero con el núcleo bien cremoso. Puedes, eso sí, mover la cazuela con un suave vaivén de vez en cuando. Ese movimiento ayuda a que el almidón que sueltan las patatas se mezcle con el caldo y lo vaya espesando. Durante la cocción verás que se forma una capa de grasa en la superficie, de color rojo intenso, y también algo de espuma. Esa grasa es sabor, pero si la dejas toda el plato va a resultar pesado y un poco indigesto. Con la ayuda de una cuchara retira parte de esa grasa que sube a la superficie. No hace falta quitarla toda, solo el exceso. Este paso es una de las claves para que el plato quede más elegante, más ligero de digestión y aún así súper sabroso. Prueba el caldo y ajusta de sal si hace falta. Mira el espectacular color que tiene el caldo. Esto ya te da una pista de lo que te vas a encontrar en la boca. Maravillosas capas de sabor y un montón de matices. Solo hay que esperar a que reduzca el caldo y se vayan concentrando. A que ya no parecen unas patatas a la riojana normales y corrientes. Pues espera a probarlas. Pasados unos 20 o 25 minutos de cocción, empieza a vigilar. Pincha una patata con un palillo o la punta de un cuchillo. Si entra con resistencia, todavía le falta un poco. Si entra fácil, pero la patata sigue entera, estás llegando al punto perfecto. Cuando la patata esté en su punto, tierna pero entera, apaga el fuego y deja reposar la cazuela unos 5 o 10 minutos antes de servir. Este reposo hace magia. La patata termina de asentarse, el caldo se espesa un poco más, los sabores se terminan de integrar. Las patatas a la riojana son el típico guiso que si lo haces con antelación y lo recalientas suave, incluso está más rico al día siguiente. Llega el momento de la verdad. Emplata con generosidad, nada de miserias, un buen fondo de patatas, trozos de chorizo bien visibles y ese caldo espeso, marrón intenso que pide pan a gritos. Puedes coronar el plato con un trocito de alegría riojana, alguna hoja de laurel para decorar, unas piparras o un chorrito mínimo de aceite de oliva virgen extra crudo para darle brillo.
Corta un buen pan, esto es absolutamente obligatorio e innegociable, y abre una botella de tu vino tinto favorito. Este es un plato de cuchara reconfortante, perfecto para días de frío, pero sinceramente apetece todo el año. Te dejo algunos tips extra para que los tengas en cuenta. Si te gustan las texturas más melosas, puedes machacar 1 o 2 patatas contra el lateral de la cazuela al final de la cocción y mezclar. Engordarás todavía más el caldo. Si prefieres un picante más suave, quítale las semillas a la alegría riojana. Si eres muy fan del picante, puedes añadir una segunda o tercera alegría, pero siempre probando y sin cargarte el equilibrio del plato. Utiliza siempre chorizo fresco de calidad. Si el chorizo es malo, el guiso lo va a notar, porque el chorizo manda muchísimo en el sabor final. Y si quieres que el guiso sea un espectáculo al día siguiente, al recalentar hazlo siempre a fuego suave, sin remover demasiado, para que las patatas no se rompan y nada de microondas, no me seas hereje. Y así es como se preparan paso a paso y con todos mis trucos unas patatas a la riojana dignas de una chapela de campeón. Si te han dado hambre viendo este vídeo, déjame un like, suscríbete al canal y cuéntame en comentarios cómo haces tú las patatas a la riojana en tu casa. ¿Qué truco tienes tú que sea infalible? Si te animas a prepararlas, mándame la foto o etiquétame en tus redes, que me encanta ver vuestras cazuelas. Y ahora sí, sucaldaris, a disfrutar, que estas patatas no se comen solas. Nos vemos en la próxima receta, te dejo con la lista de ingredientes y cantidades. Gracias por llegar hasta aquí. ¡Esquerrik asko! Toma nota de los ingredientes que vas a necesitar para preparar unas deliciosas patatas a la riojana para 4 personas. 1 kilo de patata para guisar, 3 dientes de ajo, una cebolla morada de Zaya, un pimiento verde, aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas de carne de pimiento choricero, 2 cucharadas de pimentón ahumado de la Vera dulce, una alegría riojana o 2 o 3 si te flipa el picante tanto como a mí, una cucharada de tomate concentrado, 350 gramos de chorizo fresco de Orozco o de un chorizo de calidad que tengas a mano, 2 hojas de laurel y sal de añana.